¿Cómo están? Buenos días. ¿Alguna vez se han preguntado qué es la disciplina? Es una pregunta que surge hoy al inicio de lo que vamos a compartir con ustedes. ¿Qué es la disciplina o cómo es la disciplina? Estamos en la quinta parte de nuestra serie Fidelidad. Y sabes, hay algunas cosas que en ciertos idiomas nos pueden dar una visión como más amplia de lo que estamos hablando. Porque a veces fidelidad en español la podemos aplicar a una relación amorosa o de repente algunas situaciones de trabajo, pero realmente va más como a la situación amorosa. Y sabes, en inglés hay dos palabras que son sinónimos de fidelidad que son muy interesantes. Una es faithful, y eso quiere decir, si lo traducimos palabra por palabra, como quien dice, es lleno de fe. Pero realmente la traducción es fidelidad. Pero cuando analizamos que es una palabra compuesta, está describiendo a alguien que está lleno de fe, o a alguien a quien se le puede tener completa fe. Interesante. Hay otra palabra que también podría ser como un sinónimo en inglés, y es faithfulness. Y eso amplía aún más el significado de fidelidad en español, porque faithfulness es como la plenitud de la fe, si también la vemos como una palabra compuesta. Entonces, en esta serie de fidelidad hemos estado hablando ya hoy en la quinta parte, o sea, 5 domingos, y todavía hay una sexta parte el próximo domingo, o sea, son 6 partes, y se ha estado hablando acerca de la fe, de cómo tener una fe fuerte, cómo tener una fe permanente. El pastor Kid nos ha estado hablando de esto y nos ha dado algunas claves muy importantes. Y hay algo que todos hemos dicho alguna vez en el camino, ¿sabes? En cuanto a la disciplina, ¿qué es la disciplina? ¿Cómo es la disciplina? Y está apareciendo ahí en la pantalla, o va a aparecer ahorita en la pantalla, el hecho de que la disciplina es como un amigo o como el amigo que viene a visitarte y no tienes ganas de ver, o no estás dispuesto, estás indispuesto por alguna razón en casa, pero luego cuando se va, dices, ay, qué bueno que vino, ¿verdad? La disciplina sí es. Parece ser como ese amigo que viene y dices, ay, no estaba listo. Pero cuando se va dices, qué padre que estuvo aquí, qué bueno que vino, porque siempre los frutos de la disciplina son muy buenos para nosotros. Entonces, qué importante es que podamos entender este principio de lo que es la disciplina. Y sabes, la disciplina no tiene que ser algo que nos cargue, que nos haga sentir como algo pesado, como algo complicado, sino que debemos de ver la disciplina hacia adelante. ¿Sabes? La manera correcta que yo he encontrado, o la manera más motivadora que yo he encontrado de ver la disciplina, es cuando tu enfoque no está en la disciplina por sí misma, sino que tu enfoque puede estar en los resultados de la disciplina. Si nuestro enfoque está en los resultados, la disciplina se nos hará menos complicada, se nos hará más disfrutable, porque esos buenos resultados se transforman entonces en que en la disciplina por sí misma dirías, tengo que, pero si tú te enfocas en los resultados, se convierte en un quiero hacerlo. Hay una gran diferencia entre tengo que y quiero hacerlo. Y en lugar de ser un asunto de continúa, síguele, échale ganas, échale todos los kilos, termina convirtiéndose en algo que dices, lo disfruto. Aunque en el inicio parece ser difícil, te enfocas en el resultado y esto te trae muy buenos frutos y comienzas a disfrutarlo. ¿Sabes? Jesús hizo eso. Jesús caminó en eso. Hay un pasaje que escribió alguien a un libro que le llamaron Hebreos, que fue escrito a las personas que vivían en Israel. Y Jesús
se menciona acerca de Jesús el hecho de que Él sufrió la cruz o enfrentó la vergüenza de la cruz, porque nosotros en las películas, pues claro, tienen que cuidar la imagen y todo, y nos presentan a un Jesús un tanto golpeado y luego con cierta ropa y luego con cierta pose ahí en la cruz, ¿no? Pero una de las películas que más se acercan a lo que vivió Jesús es La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Pero aún esa, hay ciertas cosas en que se queda corto de lo que él vivió. Y una de las cosas es que Jesús realmente estaba desnudo en la cruz, estaba sin ropa, estaba golpeado, estaba irreconocible. Y lo que dice Hebreos es que él hizo a un lado el oprobio, él hizo a un lado la vergüenza. Pero ¿cómo lo hizo? Dice que puso sus ojos en el gozo que estaba delante de él. ¿Y sabes cuál era el gozo que estaba delante de él? Era tu rostro, era tu vida, era mi vida, nuestras vidas transformadas, nuestras vidas mejoradas. Entonces él enfrentó con disciplina, con determinación, con decisión. Pero qué interesante, con alegría. ¿Tú te puedes imaginar a Jesús cargando la cruz con alegría? ¿Te puedes imaginar a Jesús en la cruz con alegría? Es muy difícil, ¿no? La imagen que se nos presenta siempre es un tanto seria o sufrida. Y debe haber tenido muchísimo de eso, por supuesto. Pero en su interior, y muy probablemente en su exterior, en algunos momentos, con todo y el dolor, expresó alegría. Porque estaba viéndote a ti, porque estaba viéndome a mí, y porque estaba esperando resultados. Había tanta alegría en el corazón de él que en la última cena, cuando está con sus discípulos más cercanos, les dice: con gran deseo había deseado este tiempo. Y cuando estaba en la cruz, se dio el tiempo de decirle a uno de los que estaban a un lado de él siendo crucificados, se dio el tiempo y el momento y la alegría de decirle: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces había una alegría. Esto es algo importante, que él sabía que lo que estaba haciendo disciplinadamente traería resultados. Si pueden poner la siguiente diapositiva, es muy importante esto que estamos hablando y tiene que ver con los 5 catalizadores de nuestra fe. Algo muy importante que resaltar es que ser disciplinado facilita el progreso. ¿Cuántos aquí quieren progresar? ¿Verdad? Todos queremos progresar, pero no hay progreso sin disciplina. Ser disciplinado facilita la prosperidad. Por ejemplo, ¿alguien aquí quiere prosperar? ¿Verdad? Queremos progresar, queremos prosperar, queremos mejorar, pero la disciplina requiere, fíjense, hay algo importantísimo, la disciplina requiere retrasar el sentido de gratificación. Pero yo les acabo de compartir ahorita un secreto, hace unos segundos, de cómo es que en medio de la disciplina no tiene que ser súper sufrida y súper dolorosa, sino que puedes encontrar gratificación en el camino. ¿Cómo? Visualizando los resultados. Hay un dicho muy común, ¿verdad?, entre los que van al gimnasio, que dice: no pain, no gain, ¿verdad? Si no hay dolor, no hay ganancia. Pero sabes, la gente no va al gimnasio a sufrir. La gente va al gimnasio motivada y se esfuerza visualizando los resultados. Por eso son tan famosas las publicidades de antes y después, ¿no? Porque si nada más te dijeran: necesitas tener un régimen, necesitas hacer ejercicio, debes de hacer esto, y la disciplina por disciplina, simplemente hazla, eso sería nada motivante. Sería un asunto de autoflagelación, sería un asunto de soy súper sufrido, o un asunto de quiero mostrar que soy muy esforzado. Pero cuando tú ves el antes y el después, dices: vale la pena para llegar a una meta, ¿no? Por eso es que son tan motivantes para los atletas ir a las Olimpiadas, ganar una medalla, estar en el ranking, ¿verdad?, de los primeros en el mundo, porque eso los motiva
a lograr cosas. No es simplemente la disciplina por la disciplina. Hay que encontrar la gratificación entonces en medio de la disciplina, porque hay que entender algo muy importante. La vida cristiana no debe ser una vida de sufrimiento. La religión sí. La religión sí es una vida de sufrimiento. Pero la vida cristiana no es una vida de sufrimiento. Por eso Jesús dijo: les digo todas estas cosas, les enseño todas estas cosas para que su gozo sea cumplido. La frase es un tanto extraña en esa traducción de Reina Valera 1960, pero es muy padre lo que significa. Para que tu gozo sea cumplido, está diciéndote, para que tu alegría sea plena y completa. O sea, Jesús no está en el asunto de enseñarnos cosas o de compartirnos principios o de decirnos que la vida cristiana es súper sufrida y hay que sufrir y la vida es sufrida. No. Hay otro pasaje que dice que en su presencia hay plenitud de gozo, de alegría. Dios es alegre. Él hizo lo que hizo con alegría y nos motiva a vivir con alegría, pero disfrutando de la disciplina para obtener resultados que van a dejar un legado. Qué importante es dejar un legado, disfrutar de los resultados y dejar un legado para la siguiente generación. Jesús encontró gratificación en la disciplina, pero no a través del masoquismo, o sea, no a través de disfrutar el dolor, sino a través de visualizar lo que ese esfuerzo iba a traer como resultado. La vida cristiana no es una vida masoquista. La vida religiosa sí. La vida religiosa te impulsa y te anima y te motiva a que seas sufrido para que al final digas que tú eres muy santo porque te esforzaste y todo el rollo. Dios no está en el negocio, en el asunto de estar generando santos y gente que se crea que por su esfuerzo ha logrado tantas cosas. Dios está en el asunto de motivar a sus hijos a inspirar a quienes no le conocen que los resultados de una vida conectada con Él y con la disciplina de Él es una vida de alegría, es una vida de grandes logros. Vamos a poner la siguiente diapositiva y la que sigue, porque me adelanté un poquito y mencioné lo que dice Hebreos 12:2. Entonces, si ponen Hebreos 12:2 y la que sigue todavía, podemos seguir avanzando. Hemos estado hablando entonces de los 5 catalizadores y quiero decirles que nuestra fe personal tiene 2 fases. Di conmigo, 2 fases. Voltea con el que está atrás de ti y dile: 2 fases. Y luego voltea con el que está a un lado de ti y al otro y dile: 2 fases, 2 fases. Nuestra fe personal tiene 2 fases. Una es interna y otra es externa. O sea, hay cosas que se ven, que son públicas, y hay cosas que no se ven, que son privadas. La privada, pues nadie la ve, es entre tú y Dios, pero tiene la capacidad y el poder de salvarte, o sea, de mantenerte conectado con Dios, pero en lo privado. Pero la externa, la pública, se puede ver y es una fe entre tú y los demás. O sea, ahí entra el prójimo, ahí entra tu familia, ahí entra el vecino. Es entre tú y los demás. Y Santiago tuvo una expresión, un hermano de Jesús, que decía que cuando nosotros no hacemos nuestra fe externa, cuando no la hacemos pública, está muerta en sí misma. O sea, existe en lo privado, pero no produce fruto en lo público. Y nuestra meta es que produzca fruto en lo público y que exista en lo privado. Ninguna de las 2 fases es mala o es peor o es mejor. Son necesarias las 2 fases, la privada y la pública. Si la externa, fíjate bien aquí algo muy importante, si la fase externa de tu fe no proviene de la interna, si su origen no viene de una conexión personal y de intimidad con Dios, entonces corre el peligro de convertirse en simple rutina, en religión o en algo corporativo.
O sea, lo hago porque otros lo hacen. Lo hago porque soy parte de una organización. Pero qué diferente es, qué gran diferencia es ser parte de un organismo y no de una organización. Piénsalo. Di conmigo, yo soy parte de un organismo y no solo de una organización. O sea, no es malo ser parte de una organización, pero cuando nos quedamos nada más ahí en la organización, estamos hablando de la fase pública. Pero cuando nosotros decimos, yo no solamente quiero ser parte de una organización, sino que quiero ser parte de un organismo, eso hace la gran diferencia. ¿De qué estoy hablando? De la diferencia entre una organización religiosa, que no tiene nada de malo, está bien, de hecho es el nombre oficial ante la Secretaría de Gobernación que tienen las asociaciones religiosas. Es un nombre jurídico, una personalidad jurídica. Pero hay una gran diferencia en ser parte de el cuerpo de Cristo. Es un organismo viviente. Es más allá que una organización de personas. Es algo que tiene origen en el corazón de Dios. Es donde se confrontan las formas de actuar con la identidad, con lo que eres. Lo externo es una forma de actuar. La fase interna o privada es tu identidad. Es donde se confronta el hacer con el ser. Ahora, si solamente tenemos el ser y no hacemos, no estamos cumpliendo la plenitud de lo que Dios quiere para nosotros. Pero si solamente hacemos o nos enfocamos en el hacer y no en el ser, perdemos la esencia de la razón de quiénes somos y de quién es Dios. Si no tenemos si no tenemos cuidado con este punto, entonces nos hacemos fríos, nos hacemos cínicos, nos hacemos críticos y nos hacemos llenos de juicio hacia otros, cuando solo enfatizamos en lo externo, cuando solo enfatizamos en el hacer, cuando solo enfatizamos en la organización. Debemos ser personas que enfatizamos en el organismo, en el cuerpo de Cristo. Debemos ser personas que enfocamos las cosas en el ser, que enfocamos las cosas en la esencia y de ahí partir para expresar lo que está pasando dentro de nosotros. En medio de todo esto que estamos comentando, debemos preguntarnos, ¿es Jesús el Señor de mi vida? ¿O es Él solo una creencia? Hay una gran diferencia entre que Jesús sea Señor de tu vida a que solo sea una creencia cultural, porque México es un país con bases judeo-cristianas, católicas, y entonces pues es mi creencia, es la creencia que me enseñó mi abuelita o que me enseñaron mis papás. ¿Eso está mal? No, está bien, pero no es la plenitud de a donde puede llevarte la autenticidad de algo acá adentro, de decir, Jesús es mi Señor. No solamente abracé lo que cree México, la cultura, no solamente abracé lo que creen mis abuelitos o lo que creen mis papás, sino que Jesús es mi Señor, personalmente. Eso te da autenticidad. Eso le va a dar una fuerza a tu fe muy, muy poderosa y permanente. Y aquí es donde entra el tema de hoy, que son las disciplinas personales espirituales. Y estas disciplinas personales espirituales deben causar en nosotros que lo que le molesta a Dios nos moleste a nosotros, y que lo que le alegra a Dios o le provoca alegría a Él nos provoque alegría a nosotros. De eso se tratan las disciplinas personales espirituales o disciplinas privadas, pero no me estoy enfocando únicamente en mencionarlo como disciplinas privadas, porque algunas de estas disciplinas son públicas.
Por eso es que pienso que describe mejor el tema de hoy el hecho de que sean disciplinas personales. Y me voy a enfocar, o nos vamos a enfocar más en que esas disciplinas personales sean disciplinas espirituales. Algunas privadas y otras públicas. Las disciplinas personales deben provocar que nos identifiquemos con Él y con su amorosa forma de ver a las personas. ¿Qué te pasa cuando te juntas mucho con alguien? ¿Cuál es el dicho popular? Dime con quién andas. ¿Qué dice lo que sigue? Te diré quién eres. Y luego otro dice, el que con lobos anda. Cuando estábamos en la prepa decíamos, se lo comen, ¿verdad? Pero no, eso era un rollo de Caperucita Roja, ¿no? Pero la verdad es que sí se lo comen, pero dice aullar se enseña, es lo que dice el dicho popular, ¿no? Entonces, depende de cuáles son tus disciplinas, es en lo que te conviertes públicamente. Y depende de cuáles son tus disciplinas, eso hará que crezca mucho más quien tú eres en tu interior. Y esto traerá muy buenos resultados para tu vida y para la vida de los demás. Entonces ya no se trata de ser solamente seguidores, sino de ser cristianos. ¿Qué quiere decir la palabra cristianos? Ser como Él. Cuando empezaron a llamarles cristianos a los seguidores de Jesús, fue en un lugar en donde los empezaron a notar que lo que hacían, lo que hablaban, lo que llevaban a cabo, decían, estos son como Cristo. Eso quiere decir cristiano. Cristiano no es una religión. Cristiano no es una denominación. La palabra original, cristiano, significa como Él. Entonces Jesús quiere llevarnos más allá que ser seguidores. Podemos iniciar con ser seguidores y está bien, hay que ser seguidores, pero de ahí debemos de pasar a ser como Él. ¿Y cómo era Él? No estoy hablando de rangos, no estoy hablando de ser igualados, ¿verdad? O no estoy hablando de creernos más de lo que debemos creer. Cuando estoy hablando de ser como Él, es de sentir como Él, de pensar como Él, de ver como Él, de tratar a los demás como Él los trataba, los trata y los trataría el día de hoy. Y más allá de esto, o más profundo de lo que te estoy diciendo de ser como Él, surge de esta pregunta o de esta afirmación. Tú lo puedes analizar como tú quieras, como pregunta o como afirmación. ¿Tú crees que Jesús era como Él era o actuaba como Él actuaba porque tenía que ser así? ¿O tú crees que Él era como era y actuaba como actuaba porque esa es su naturaleza? Lo dejo ahí 2-3 segundos, pero déjame te comparto lo que yo pienso. Yo pienso que Jesús es como es, era como era, actuaba, como lo vemos en las biografías acerca de Él, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Él era como Él era, o actuaba como Él actuaba, porque esa es su naturaleza. Le alegraba hacerlo, disfrutaba mucho los resultados que producían el ser como Él era. Disfrutaba mucho el ver gente sanada, el ver una ancianita que tenía años encorvada, enderezarse, el ver a un hombre que tenía su brazo lisiado, ser sanado inmediatamente, el ver a un hombre que tenía más de 30 años, acostado en las orillas de un estanque en donde se decía que año con año se movía el agua y alguien podía ser sanado y llegar a él y decirle, ¿quieres ser sano? Y el hombre le dijo todas sus desventajas, todos los pretextos, todas las dificultades. Y él le dijo, ¿quieres ser sano? Y el hombre dijo, sí. Y Jesús le dice, toma tu cama, levántate y vete a tu casa. Yo no creo que Jesús hizo eso así como, vete a tu casa, ¿verdad? O vete a tu casa sufriendo. No, yo creo que Jesús lo hizo sonriendo, feliz de poder transformar la vida de esta persona y de tantas personas que leemos en las biografías de Jesús o en los evangelios. Qué importante es entonces que lo que nosotros somos
y hacemos venga desde nuestro interior. Y lo hagamos porque nos produce alegría, porque lo disfrutamos, porque nuestra naturaleza ha sido transformada y ha sido cambiada. Vamos a pasar a la siguiente parte. Cuando las personas se refieren a disciplinas personales espirituales, mencionan tres partes. Estas son las tres partes más populares en las encuestas que han hecho. Cuando hablamos de, por ejemplo, 100 mexicanos dijeron, ¿no? Y entonces menciona las tres disciplinas espirituales más populares, ¿no? Y entonces están ahí. Entonces ya mencionan una y otra. Bueno, las tres que salieron con más aciertos o con más números de personas que opinaron esto es que las tres disciplinas personales, espirituales, que a una persona le ayudan a desempeñar, a desenvolver, a hacer crecer su fe, es devocionales diarios. ¿Qué es eso? Tener un encuentro diario con Dios de alguna forma, de alguna manera. Ahorita lo vamos a explicar. Generosidad por porcentajes. ¿Qué quiere decir esto? Es un aspecto de un estilo de vida en cuanto a nuestra relación con el área de los bienes materiales. Y también mencionaron la adoración grupal. ¿Qué es eso? Congregarse. Venir a un lugar juntos para aprender algo juntos y para reconocer a Dios en nuestras vidas. Estas son las tres disciplinas personales, privadas, algunas públicas, individuales, que son el cuarto catalizador de tu fe. Di conmigo, el cuarto catalizador son las disciplinas personales. Eso es algo muy importante, pero vamos a recordar un poco acerca de cuáles son los otros catalizadores. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de los otros catalizadores en cuanto a los catalizadores de la fe? Si pueden ponerlos por favor en la siguiente diapositiva. Vamos a ver que el primero, ¿cuál era este primero que habíamos mencionado? ¿Alguien se acuerda? ¿Me pueden ayudar? El primer catalizador de la fe, el segundo catalizador de la fe, el tercer catalizador de la fe. La semana pasada el pastor Kid nos hablaba del tercero y tenía que ver con relaciones providenciales. ¿Se acuerdan? La importancia de tener relaciones providenciales, y nos habló acerca de la importancia de ser parte de un círculo, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de esas relaciones interpersonales. Pero miren, vamos a ver entonces en cuanto a esto de las disciplinas. Número uno, los devocionales diarios. ¿Qué debe incluir este tipo de encuentros que podemos tener con Dios? Es oración, que quiere decir platicar con Dios. Oración no es hincarse, oración no es hacer las manos así, oración no es cerrar los ojos, oración no es darse golpes de pecho. Oración es platicar con Dios de algo que sea de tu corazón. Oración, lectura, el hecho de leer lo que está escrito en la Biblia para ayudar y alimentar nuestra fe. Comunión personal con Dios, tener cercanía. Y yo le puse algo ahí que se llama serenata. Y sabes, serenata es porque tiene que ver con declararle tu amor a Dios. Ser expresivo en declararle tu amor a Dios. Hay un grupo por ahí hace ya muchos años, con esto voy a revelar mi edad, se llamaba Torre Fuerte, que cantaba una canción que se llamaba Serenata Espiritual, ¿no? Entonces, cuando vas a llevarle serenata a la novia, cuando vas a llevarle serenata a la esposa, que ahora se usa enviarlas por WhatsApp, es mala onda, ¿verdad? Nomás un videíto por ahí por WhatsApp, pero bueno, le declaras ahí tu amor a la novia o a la esposa. Eso es la serenata espiritual, pero con Dios, que le declares a Dios tu amor, que le digas lo agradecido que estás con Él. Pero ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús con respecto a esto? Dijo, pero tú cuando ores, fíjense que no dice si oras, sino que dice cuando ores. O sea que Él está dando por hecho que debemos tener esta disciplina personal. Pero tú cuando ores, entra en tu habitación o en tu lugar privado, porque a veces la gente dice, es que no he tenido tiempo de estar en mi habitación solo. Entonces se imagina que tiene que ser su recámara, y luego se imagina que tiene que ser a las 5 de la mañana, y luego se imaginan que no tiene que haber ningún ruido, se imaginan que no tiene que existir ningún hijo, ni el marido, ni la esposa, y que tiene que haber como 20,000 ángeles ahí y la gloria. Entonces, pues nunca tienen ese tiempo. Pero ¿sabes qué?
cuando Jesús dijo, entra en tu habitación, ¿sabes cuál es una de mis habitaciones favoritas para hablar con Dios? Cuando cierra la puerta del carro el último de mis hijos que bajo para la escuela. Y entonces estoy en mi habitación, en un lugar que yo controlo, que estoy rodeado por un montón de gente, pero estoy con puertas cerradas, vidrios arriba, la música que yo quiero. Y entonces digo, ahora sí puedo darle serenata a Dios, ¿no? Y entonces empieza, ya está cerrada con 3 candados. No es cierto. Qué importante es que en esas disciplinas espirituales podamos escuchar música que fortalezca nuestra fe, que nos inspire a tener una relación personal con Dios. Podamos hablar con Él de cosas de la vida diaria, de nuestras finanzas, de nuestra salud, de nuestro matrimonio, de nuestra empresa, de nuestro trabajo, de nuestros amigos y, muy importante, de nuestros enemigos. No porque nosotros nos los hayamos hecho, sino porque a veces solitos se hacen y se hacen enemigos de uno, y lo que dice Jesús es, ora por ellos, bendícelos, ámalos. Pues date chance de orar por ellos, de bendecirlos, de amarlos. Aquellos que te has dado cuenta que como que no son tan tus amigos, tú bendícelos. Y eso es una práctica de una disciplina espiritual personal que te va a ayudar. Entonces Jesús dijo, cuando tú ores, entra en tu habitación, en tu lugar privado, pues, cierra la puerta y ora a tu Padre. Di conmigo, mi Padre. Dilo fuerte, mi Padre. ¡Qué grueso! Fíjense, cuando Jesús se refirió a la oración, cuando Jesús se recibió a este momento, no dijo, órale al gran Padre celestial de nosotros. No, a tu papá. O sea, esa confianza debe de haber. Oh Dios omnipotente de los celestiales, de no sé qué. O sea, no. Él lo que está diciendo, tú enciérrate en tu cuarto o en tu habitación y habla con tu papá. Está queriendo motivarnos a tener una relación cercana. Caro, la prima de Ruthie, siempre a mí me sorprende mucho, desde que yo la conozco, desde que estábamos en el grupo de jóvenes, y ella siempre cuando la he escuchado que empieza a orar dice, papito, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado a Caro? Caro habla así con Dios, papi, ¿verdad? Papá. Y sabes, hace tiempo se puso mucho, vamos a mencionar moda, ¿verdad? Pero no es tanto un rollo de moda, pero el hecho de darle un énfasis a la palabra Abba, ¿verdad? Que significa padre en hebreo o en arameo. Entonces, qué importante es que en esta disciplina personal e individual que tengamos de hablar con Dios, tengamos esa confianza, tengamos esa seguridad de que Dios no es un ser lejano. Dios no es un ser grandototote que te ve chiquititito. Dios no es un Dios lejano que te desprecia o que no te toma en cuenta. No, no, no. Dios es un Padre amoroso. Y a lo mejor tú dices, cuando alguien dice, es que Dios es tu Padre, y a veces pegas el grito, ¿verdad? ¡Guau! Por la experiencia que a lo mejor tú tuviste con tus papás, que a lo mejor no fue muy buena la relación. Pero Dios es un Padre amoroso. Entonces dice, ora a tu Padre que está en secreto. O sea, cuando nadie te ve, y te voy a decir otra cosa, ni tú lo ves. O sea, tiene que ser hecho en fe. Ora a tu Padre que está en secreto. Dice, y tu Padre que ve en secreto. Fíjate qué interesante. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Jesús acaba de compartirnos una clave súper importante. Para las disciplinas personales, individuales, hay recompensas. ¿Te fijas que no dijo, tú ora y sufre orando y híncate orando y sé súper espiritualoide y súper religioso? No, dice, habla a tu Padre en secreto y Él te recompensará en público. ¿Qué está diciendo Jesús? Hay recompensa para las disciplinas personales. Te conviene. Hay algo muy bueno que va a ocurrir. Te recompensará en público y por supuesto que también en privado. Porque es muy padre lo que pasa en privado cuando hablas con Dios. Te fortalece tu vida, te da seguridad, te llena de paz. Y luego eso se nota en público. Y luego hay resultados en público. Y quiero decirte algo. A veces decimos, es que yo estoy súper ocupado, no tengo tiempo de orar. Bueno, si alguien estaba súper ocupado, se llamaba Jesús. Jesús estaba súper ocupado. Miren lo que va a aparecer aquí en las diapositivas que tenemos aquí. Es impresionante.
Si pueden poner la que sigue, lo que pasaba con Jesús, y él se daba tiempo. Miren, dice, su fama, porque Jesús era famoso, era conocido, entonces la gente lo buscaba muchísimo. Dice, su fama se extendía cada vez más y se juntaban a él muchas multitudes, no una multitud, muchas multitudes. O sea, donde quiera que llegaba, había multitudes esperándolo para oírlo y para ser sanadas de sus enfermedades. Pero mira lo que dice el 16: pero él se apartaba a los lugares desiertos y oraba. O sea, no quiere decir que se iba al desierto, sino que se iba donde no había nadie. Se encerraba en el carro, pues, si lo trasladamos a hoy. Se buscaba un momento en donde pudiera tener un tiempo personal con Dios. Miren la diapositiva que sigue, que menciona otro pasaje. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, o sea, un lugar privado, un lugar apartado, y allí oraba. Ahora escucha, a Jesús le funcionaba que fuera muy de mañana, casi oscuro. ¿Sabes? Si yo intento hacer eso, ¿sabes qué me pasa? Que me duermo. A mí me funciona más en la noche o a mediodía o a otra hora. O sea, no tiene que ser de madrugada, súper temprano, y no tiene que acoplarse a un formato, sino que tienes que ser tú y Él, de manera natural, en los momentos del día 24/7 que tú puedas tener con Él. Dice en el siguiente versículo, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. ¿Qué quiere decir esa frase, todos te buscan? Cuando le estaba leyendo, ¿sabes qué quiere decir? Horarios, juntas de trabajo, negocios, cuentas que pagar, hijos que atender y que pagar también, citas médicas, compromisos, WhatsApp, Instagram, llamadas, videollamadas. El home office es muy bueno, pero también tiene sus contras. Ya no respeta horarios. 24/7 estás disponible en el home office. Pero ¿sabes qué? Jesús tomó una decisión. No me voy a perder de pasar tiempo con mi Padre. Y si Jesús lo necesitó, imagínate nosotros. ¿Por qué Jesús lo necesitó? Porque traía un cuerpo humano. Se metió en un cuerpo humano, tenía una mente humana, y entonces tenía que estar continuamente conectado con su Padre para que funcionaran las cosas. En la siguiente diapositiva nos sigue instruyendo acerca de todo esto y vemos la segunda disciplina personal, que es muy importante. Que es dar por porcentaje. ¿Qué quiere decir dar por porcentaje? ¿Qué es esto? Es decidir previamente invertir. O sea, la diferencia entre simplemente ser generoso o la diferencia entre simplemente cuando es el momento de dar o que se presenta una necesidad, hacerlo y dar por porcentaje, es que dar por porcentaje es que tú por adelantado, aún sin ver que haya una necesidad, aún sin analizar qué está sucediendo, tú ya decidiste que de lo que tú recibes vas a tomar un porcentaje y lo vas a invertir. ¿Lo otro es malo? No, es bueno, pero lo otro no es una disciplina. Dar por porcentaje sí es una disciplina. Determinar con qué, con quién y en qué vas a conectar tus recursos financieros. Y esto genera cosas súper buenas también. O sea, asociarte con Dios en los proyectos que Él está llevando adelante y quiere llevar. Dios no tiene necesidades financieras, Dios no tiene necesidades materiales, pero los proyectos que Él tiene, sí. Las personas a las que Él quiere ayudar, sí tienen necesidades, sí están sujetas a ciertas cosas materiales que son necesarias para llevar a cabo esos proyectos. Entonces, Dios quiere llevar adelante en la comunidad, en la iglesia local y en el mundo entero muchos proyectos. Y cuando nosotros decidimos como disciplina personal, privada o pública, conectar nuestras finanzas y decir, ¿sabes qué? Yo voy a dar por porcentaje. Hay personas que toman la decisión de decir, yo voy a
a dar de una manera constante el 10% de mis ingresos. Hay personas que dicen, yo voy a dar el 20%, o puede haber personas que digan, yo voy a iniciar dando un 2% o dando un 3%. Pero si tú lo haces una disciplina personal, individual, privada, esto va a generar cosas bien tremendas a tu favor. Miren, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y fíjense lo que podemos aprender, recibir y desarrollar de esta segunda parte de estas disciplinas espirituales. El dar o el ser generosos, ni siquiera, algo muy importante que debemos de saber es que ni siquiera tiene que ver con dinero. Aunque el dinero, los bienes materiales están involucrados en este principio, no es el tema principal. No es el punto primordial, sino que define y expresa nuestras prioridades. Y expresa y define en dónde está nuestro corazón. Lo dijo así Jesús. En otras palabras, expresa a lo que le damos mayor importancia. Y también expresa nuestra fe, nuestra fidelidad. Y escucha, expresa nuestra confianza en Dios o falta de confianza, depende de cuál sea tu relación en esto. Por ejemplo, hace unos días un papá en la actividad que tuvimos para los jóvenes que se llamó Cine en Pantuflas, que tuvimos un tiempo muy padre de 8:30 de la noche a 8:30 de la mañana, pasamos un tiempo súper padre con los jóvenes. Hubo un papá que a media película, a la mitad de una de las películas, vino conmigo y me dijo, oye, ¿sabes qué? Te quiero platicar algo. Desde hace unos días he estado sintiendo esto en mi corazón y creo que es Dios. Quiero comprar un futbolito para los jóvenes. Y los jóvenes dicen, qué chido, ¿verdad? Y sabes que tenemos planes de tener en el grupo de jóvenes en Transit y en Inside Out y también para Living Room, por supuesto. Pero tenemos planes de tener futbolitos, de tener una mesa de billar, de tener air hockey, de tener algunos videojuegos. ¿Sabes por qué? Porque eso atrae a los jóvenes para pasársela padre, para tener un tiempo padre. Y una vez que los jóvenes están en un lugar teniendo un tiempo padre, entonces pueden experimentar estos catalizadores de la fe de los que hemos estado hablando. Uno de ellos, el que hablaba el pastor Keith la semana pasada, desarrollar relaciones providenciales, tener amigos que sean buena influencia para ellos, pero que también ellos puedan ser buena influencia para los amigos. Y entonces un papá vino y me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero ser parte de lo que suceda con esto de que los jóvenes tengan un futbolito. Eso habla de practicar la generosidad. Ser agradecido con Dios por lo que Él te ha dado y decir, si tú me has dado esto, es porque tu bendición está sobre mí y entonces yo quiero ser bendición. ¿Sabes? Las promesas que Dios le dio a Abraham fue, te bendeciré y serás bendición. Mucha gente solamente quiere el te bendeciré, pero hay que entender que Dios nos quiere bendecir para que nosotros seamos bendición. Miren, el dar o el ser generosos, ya mencionábamos, ni siquiera tiene que ver con dinero, sino que expresa nuestra fe, nuestra fidelidad, nuestra confianza en Dios. Si podemos poner la siguiente diapositiva, por favor. Y miren otra cosa que Jesús dijo, que es súper importante. Él dijo, por tanto, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Ahora escucha, ¿no es esta la pregunta más preguntada en la mente de cada papá y cada mamá y de todos los hogares de nuestro país, de nuestro planeta? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿Dónde vamos a vivir? Todo eso incluye casa, incluye refrigeradores, incluye aire acondicionado, incluye televisión, incluye gasolina para el coche, para ir al súper, incluye coche, incluye taxi, incluye Uber, incluye gas, porque hay que cocinar lo que nos vamos a comer, incluye un montonal de cosas, incluye en algunos casos ropa de marca, en otros no tan de marca, ¿verdad? Pero todo eso es un tema que estamos todo el tiempo platicando los seres humanos, ¿no? Y Jesús dijo, no se preocupen. Fíjense bien, no dijo no se ocupen, dijo no se preocupen. Porque sí hay que ocuparnos, hay que ser diligentes, hay que ser trabajadores, hay que ser disciplinados, hay que ser
diligentes e íntegros. Pero lo que está diciendo es, no se preocupen. O sea, no le añadan a la ocupación preocupación. Dice, porque la gente que no tiene confianza en Dios o que no sabe que Dios tiene cuidado de ellos, anda tras todo esto. O la gente que cree que todo esto es lo que le da valor o lo que le da seguridad. Dice, pero su Padre Celestial, otra vez, di conmigo, mi Padre. Dios es mi Padre, dilo. Esto es algo importantísimo en todo esto. Pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Y no quiere decir que Él sabe y se hace como que no sabe. No. Dice, Él sabe que tiene necesidad de estas cosas. Y luego dice la clave. Dice, por tanto, busquen primeramente o denle prioridad al reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, di conmigo, cosas, les serán añadidas. Entonces Dios quiere que tengas cosas, las cosas que necesitas, pero Él quiere que no estés buscando las cosas. Él quiere que tengamos como prioridad el reino de Dios, y entonces Él se encarga de que esas cosas lleguen a nosotros. Te digo algo muy importante: ocúpate, pero no te preocupes. Hay que ocuparnos, hay que ser diligentes, hay que ser trabajadores, hay que ser administrados, pero no hay que estar preocupados. Hay que estar confiados en Dios, conectándonos con lo que Él nos aconseja en este punto. Pudiéramos avanzar a la siguiente diapositiva, por favor. Estamos en esta segunda disciplina personal e individual, y es que la acción del dar ejercita nuestra fe, porque involucra el hecho de soltar aquello de lo que más nos hemos agarrado o en lo que más hemos puesto nuestra confianza, y en lugar de ponerla en Dios, la hemos puesto en las cosas, y Dios quiere que soltemos eso y nos pongamos nuestra confianza en Él. Por eso es que este asunto de ser generosos, de dar por porcentaje, es un asunto de fe y no un asunto de dinero. En este tema también Jesús dijo algo bien importante más adelante. Dijo, no puedes servir a dos señores. Y sabes, cuando dijo no puedes servir a dos señores, no se enfocó en las tentaciones, quién sabe qué, del diablo, o en quién sabe cuántas tentaciones raras. No, su tema fue no puedes servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué? Porque sabía que ese es el tema que más compite en el corazón de nosotros como seres humanos para depositar nuestra confianza en Dios. La pregunta es, ¿en dónde vas a depositar tu confianza? ¿En tus bienes materiales? ¿O en los recursos financieros? ¿O en Jesús? Jesús nos invita como disciplina espiritual personal que la depositemos en Él y que demos por porcentaje, que seamos generosos. ¿En dónde vamos a poner nuestra confianza? ¿En el dinero o en Jesús? No esperes a ver una necesidad para tomar iniciativa. Toma la iniciativa de hacerlo por porcentaje. Eso es fe. Eso es una disciplina personal, espiritual, que te dará crecimiento. Siempre hay visión, siempre hay proyectos, siempre hay necesidades en donde invertirlo. El beneficio de la comunidad es inmenso. O sea, ¿a dónde beneficiar? ¿A dónde ayudar? Hay muchísimos lugares donde invertirlo. Hay mucho más que pudiera decir en este tema, pero por cuestiones de tiempo vamos a irnos a la tercera de las disciplinas espirituales y personales. Así que pasemos a la siguiente diapositiva para ver la tercera y última. Alguien aquí diga, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que ya es la última, porque ya vamos avanzando. Y la tercera es la adoración grupal. Y no se trata solo, cuando hablamos de adoración grupal o de reunirnos, de congregarnos, no se trata solo de asistir a un auditorio o a un templo o a una iglesia, como quiera que le llamemos, ¿verdad? Aunque sabemos que la iglesia somos nosotros y no un auditorio o no un edificio. Y no se trata solamente de ir a cantar juntos y de escuchar pláticas como esta y de aprender escrituras o escuchar enseñanzas prácticas, que es el primero de los catalizadores de la fe, es enseñanzas
prácticas. Aquí estoy recordándoles un poco de esto. No pasaron el examen hace rato. Enseñanzas prácticas, relaciones interpersonales y providenciales es otra de los catalizadores, y hoy estamos viendo disciplinas espirituales. Algo sucede en el ámbito personal cuando nos congregamos de manera grupal. Hay cosas que no suceden en el ámbito personal, nunca sucederán. Hay gente que dice, es que yo acá en mi casa, es que yo solamente acá. Si tú nos estás viendo por internet, nos estás viendo por redes sociales, es un tiempo muy padre, pero ¿sabes qué? Te recomendamos que en algún momento, si no estás en la ciudad de Tepic, que busques un lugar en la ciudad en donde estás, para que asistas a un lugar donde conozcas a otros que tienen el tipo de fe que tú tienes o que quieren conocer lo que tú quieres conocer. Si estás en la ciudad de Tepic, te invitamos a venir al auditorio de vida. Nos dará mucho gusto tenerte aquí y verte. Pero puedes también estar en línea por mucho tiempo y también hacer amigos en línea y conectarte con nosotros por medio del chat, porque ya no solamente tenemos amigos de manera personal, sino que tenemos amigos de manera virtual y los tenemos ya pues en todo el mundo, ¿verdad? Entonces es un área muy importante para nuestra vida. Pero cuando nos reunimos juntos y tenemos todo esto, también desarrollamos cosas muy especiales. La dinámica grupal genera y provoca un impacto personal. Entonces, todas las veces que tengas oportunidad de reunirte, de congregarte en grupo para aprender algo, para cantar, para ver una película, para todo lo que se organice juntos para hacer algo en la iglesia, es muy importante que participes, porque esto te ayudará muchísimo y es una disciplina personal que hay que adquirir. Es muy importante. Pudiéramos ver la siguiente diapositiva, por favor. Y algo sucede entonces. La realidad es que en el ámbito personal, cuando nos congregamos de manera grupal, eso genera un impacto muy fuerte en nuestras vidas. ¿Podemos poner la que sigue, por favor? Mira, ¿qué experimentamos? O esto experimentamos cuando nos reunimos en la congregación para cantar juntos, para adorar, para alabar, como los cristianos le llaman, ¿verdad? El hecho de adorar y alabar. ¿Qué dijo Jesús al respecto de esto? Él dijo, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Y algo muy bueno sucede en el nosotros, que es mejor o es diferente que en el yo solo. Pablo lo dijo de otra manera. El apóstol Pablo lo mencionó de otra manera y dijo, ustedes son el cuerpo de Cristo. Y dice también, ahí dice que cada uno tenemos dones y tenemos, somos miembros y tenemos funciones particulares y específicas. Es muy interesante que Pablo dijo, somos el cuerpo de Cristo. Pablo no dijo eres. Pablo no dijo soy. Igualmente, cuando hablamos de la mente de Cristo, hay gente que dice, yo tengo la mente de Cristo. No, tenemos la mente de Cristo. O sea, es necesario reunirnos, es necesario hacer equipo. Somos el cuerpo de Cristo y cada uno somos un miembro específico en particular. Alguien, por favor, tome su mano así, puede verse su mano y dices, híjole, qué bonitos mis dedos. Si alguien de las mujeres se pintó las uñas, dicen, ay, qué bonitas mis uñas. Pero ahora imagínate tu mano ahí sola tirada en el piso. Aunque tenga las uñas pintadas, aunque te hayas hecho manicure, no se ve tan bonita. Se ve mejor en tu cuerpo, ¿sí o no? Y se siente mejor, ¿verdad? Igualmente un dedo, igualmente un ojo, ¿verdad? Igualmente, ay, qué bonitos ojos. Y ahora imagínate los ojos ahí tirados en el piso. Aunque sean verdes, azules o del color que tú quieras, no se ven tan bien fuera del cuerpo, se ven mejor en el cuerpo. Yo quiero decirte, te ves mejor en el cuerpo. Voltea con el que está atrás de ti y dile, te ves mejor en el cuerpo. Qué bueno que viniste, qué bueno que estás aquí hoy. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Hay algunos aspectos del cristianismo que no podemos experimentar de manera individual. Somos parte de una comunidad, pero debemos elegir participar en esta comunidad. Es una decisión que debemos de tomar. Si podemos avanzar a la siguiente. Dios tiene un gran proyecto. Escucha esto. Dios tiene un gran proyecto que es mucho más grande que tú y que es mucho más grande que yo individualmente. Pero su proyecto nos incluye a ti
y a mí en comunidad. Que sea más grande no quiere decir que tu proyecto no valga. Quiere decir que está incluido, pero que es parte de un todo y es muy grande. Recordando las disciplinas espirituales y personales, quiero lanzarles un reto de 30 días. ¿Cuántos le entran? Puedes levantar tu mano y tú dices, yo le entro. Tiene que ser por fe, o sea, no, tú levanta la mano, aunque no sepas ni para qué, ni qué le vas a entrar, tú levanta la mano. Es un reto de 30 días de que realices estas 3 disciplinas espirituales. Número 1, ten un devocional diario. Recuerda, no tiene que ser a las 5 de la mañana, ni tiene que ser a las 12 de la noche. Debe de ser durante el día, en los momentos clave. Si tú tienes el tiempo de hacerlo en una hora específica, qué bueno. Pero si tu dinámica de día no es así, entonces aprovecha los momentos que vas en tu carro, aprovecha el momento que te estás bañando, aprovecha el momento en que estás haciendo alguna otra cosa y que tengas unos ratitos libres. Conéctate con Dios. Devocional diario. O sea, que esto incluya oración, lectura, tengas comunión con Dios, que te avientes una serenata de repente. No te preocupes por cómo se oye cuando cantes, a menos que haya gente presente. Mi mamá decía, hijo, si las ranas cantan, que no cante yo, ¿verdad? Pero bueno, no hay que agarrar el micrófono y cantar si no cantamos bien, pero hay que hacerlo en privado. Otra disciplina importante que te invito a que lo hagas durante este mes, durante estos 30 días, dar por porcentaje. Administra priorizando sus proyectos, los proyectos de Dios. Y número 3, la adoración grupal. ¿Qué quiere decir este reto de los 30 días? No faltes ningún domingo de este mes de abril. Y te voy a decir otra cosa, no faltes a Euforia. Un viernes de este mes tendremos Euforia, que es un concierto muy padre en donde puedes tener adoración grupal, conectarte con otros que están adorando a Dios. Y jóvenes, no falten a Transit. Tú dices, pero los de Transit están allá, sí, pero aquí están los papás de esos jóvenes. Que no falten ustedes, garantiza que no falten sus jóvenes a Transit. Padres, que no falten los jóvenes a Inside Out. Es un reto para todos. Los sábados tenemos Inside Out y Living Room comienza reuniones este próximo 8 de abril. Que no falten los chavos de Living Room a esto. ¿Sabes qué? No faltes a Frecuencia, no faltes a los campamentos. Tenemos un campamento de jóvenes en el mes de mayo. Ese es un reto, que te involucres en todo lo que se está ofreciendo para que veas que esas disciplinas personales van a traer cosas súper grandes. Y también los niños de Wambaland Bebés y Wambaland Kinder, no falten. Y les estoy hablando a los papás para que no falten ustedes y no dejen de llevar a sus hijos a lo que se ofrece para ellos. Y los niños de Upstreet, que son los de primaria. Ese es el reto para los siguientes 30 días en el mes de abril. Y si lo quieres agarrar de 60 días para el mes de mayo, porque a lo mejor vas a salir de vacaciones en Semana Santa y Semana de Pascua, tómalo y va a ser muy bueno para ti. Como decíamos en la canción, ¿verdad? Tómalo y tómalo, ¿verdad? No te pierdas la siguiente sesión, la última. Tenemos el cierre de esta serie que se llama Fidelidad y tenemos el 5.º catalizador de nuestra fe. Te voy a pedir si te puedes poner de pie unos segundos y simplemente sellamos esto que estamos hablando el día de hoy con una oración. Ahí donde estás, simplemente consagremos estos 30 días de reto que se están lanzando para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos porque tomamos este reto para los siguientes 30 días de tener un devocional, de tener un momento contigo diario en donde experimentemos tu amor, tu cuidado, tu amistad, tu presencia, tu paternidad. Señor, queremos aprender también a dar, a ser generosos, a dar por porcentaje, a asociarnos contigo en los proyectos que tú tienes para nuestra comunidad, para la ciudad, para el país, para las naciones. Y Señor, disfrutamos mucho, no tenemos que, disfrutamos mucho el hecho de reunirnos grupalmente, de congregarnos para reconocer tu grandeza, reconocer tu amor y aprender tantas cosas de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar.